Soy Javier Ucipita, que va a moderar esta mesa, acompañado por Nerea y Fali y Carlos en la parte técnica, que bueno, vamos a intentar que pues estas comunicaciones lleguen perfectamente a hasta vuestros ordenadores, hasta vuestros audios, y podamos disfrutar una mesa seguro que muy interesante gracias a los trabajos de los compañeros. Vamos a empezar con la primera de las comunicaciones, que lo va a presentar Isidro Alcalá Jiménez y que lleva por título El paciente crítico, nivel de satisfacción y correlación con variables sociodemográficas, clínicas y organizativas. ¿De acuerdo? Isidro, cuando quieras, Perfecto. comparte pantalla, adelante. Vale. Buenas tardes. Antes de empezar, me gustaría agradecer al comité científico que haya aceptado este trabajo, que tiene por nombre El paciente crítico, nivel de satisfacción y correlación con variables sociodemográficas, clínicas y organizativas. No existe ningún potencial conflicto de interés relacionado con el estudio. En la siguiente diapositiva podéis observar las partes en las cuales dividiré la presentación. El término satisfacción tiene un significado subjetivo e individual. Esta viene determinada por hábitos culturales de las diferentes sociedades y, por lo tanto, su definición varía según el contexto social y las experiencias previas de cada persona. La satisfacción del paciente con los cuidados enfermeros es lo que mejor predice la satisfacción con la hospitalización, por lo que se ha convertido en un determinante clave de la calidad de la atención hospitalaria. En los últimos 40 años han creado diferentes instrumentos de medida para conocer el nivel de satisfacción de los usuarios relacionado con los cuidados. Algunas de ellas son creadas en el año 75, 86, 84, 92, 2005, 2007, pero la mayoría se han creado a partir de opiniones y preferencias de los profesionales o instituciones. De ahí surge la necesidad de crear un nuevo cuestionario publicado en el año 2018 y creado por Marta Romero, que es el primer cuestionario de satisfacción con los cuidados enfermeros, diseñado y validado en España y que incorpora la perspectiva del paciente crítico. Cuenta con 4 factores o dimensiones: el cuidado holístico, las formas de comunicación, los comportamientos profesionales y las consecuencias. La SCPC o la NICS ha sido validada en un contexto y es importante y necesario continuar el proceso de validación en otras unidades de cuidados intensivos, de manera que dispongamos de un instrumento de calidad para evaluar la satisfacción. Los objetivos del estudio son identificar el nivel de satisfacción del paciente crítico en relación con los cuidados enfermeros y determinar la relación entre la satisfacción del paciente crítico y las variables sociodemográficas, clínicas y organizativas. La metodología que hemos usado ha sido cuantitativa, psicométrica y un diseño transversal de tipo descriptivo y correlacional. El ámbito de estudio es nacional, con hospitales de segundo y tercer nivel, tanto públicos como privados. En esta diapositiva podéis observar todos los hospitales participantes de todo el territorio español. La población de estudio han sido todos los pacientes dados de alta de las UCIs participantes hasta conseguir la muestra deseada. La muestra total ha sido de 424 participantes, aceptando un riesgo alfa de 0,5 y un riesgo beta de 0,2, en un contraste bilateral, con un 15% de pérdidas añadidas. Los criterios de inclusión han sido tener el consentimiento informado, verbal y escrito del paciente, que estén orientados en tiempo, lugar y persona, y que puedan expresarse, leer y escribir en español. Los criterios de exclusión han sido haber recibido el alta con destino a otro hospital o haber recibido el alta directamente a su domicilio. Las variables han sido relativas al nivel de satisfacción global y por factores, las relativas a datos sociodemográficos, a las características de la UCI y a los datos clínicos de los pacientes. Para medir el nivel de satisfacción se va a utilizar la SCPC, que cuenta con 49 ítems, distribuidos en 4 factores, tal y como podéis observar en la tabla que os expongo. Cada ítem tiene 6 opciones de respuesta, que van desde 1, totalmente en desacuerdo, hasta 6, totalmente de acuerdo. La puntuación final se obtendrá con la suma de los ítems, de tal manera que entre 49 y 122 corresponde a poco satisfecho, entre 123 y 220 corresponde a bastante satisfecho y entre 221 y 294 corresponde a muy satisfecho.
La fiabilidad del cuestionario de satisfacción global es de 0,95 y de los factores entre 0,7 y 0,91. Buena estabilidad temporal y un coeficiente de correlación intraclase de la escala total de 0,83. Para la validez del constructo se realiza un análisis factorial confirmatorio que muestra un ajuste aceptable, siendo el factor consecuencias el mejor correlacionado con otros factores. Hemos realizado un análisis descriptivo de las variables sociodemográficas y clínicas, con la media, desviación estándar, mediana, rango y porcentajes. En el análisis del nivel de satisfacción, para comparar la satisfacción con las variables sociodemográficas y clínicas, hemos realizado la prueba de Wilcoxon-Mann-Whitney y Kruskal-Wallis y un análisis de contenido de preguntas abiertas. Para comparar la puntuación media con el grado de recuperación y percepción del estado mediante la correlación de Spearman. Se ha mantenido el anonimato y la confidencialidad de los sujetos y de los datos recogidos. Los sujetos de forma voluntaria han accedido a participar y firmaron el consentimiento informado. Y el estudio cuenta con la autorización de la directora de enfermería de cada centro y de los correspondientes stakes. En resultados, con una N de 780, la edad media, la edad media ha sido de 59,5 años. El sexo mayoritario ha sido el hombre, con el 63%. El nivel de estudios mayoritario ha sido primaria, con el 34,4%. El estado civil ha sido casado, con un 58,8%. Y la situación laboral mayoritaria ha sido pre o jubilado, con un 49,43%. La mediana de los días en UCI ha sido de 4. El 49,4% nunca antes había estado ingresado en UCI. Y el tipo de UCI mayoritaria ha sido la polivalente, con un 83,5%. Como podéis observar, el nivel de satisfacción de la escala total de la NICS, con una N de 621, ha obtenido una media de 275,2 y, por lo tanto, una puntuación muy elevada. En el apartado de correlaciones podemos observar que hay correlaciones significativas entre satisfacción y tipo de hospital. Más concretamente, por factores en comportamientos profesionales, consecuencias y en la escala total de la NICS. Correlación también entre satisfacción y nivel de hospital, en los factores cuidado holístico, comportamientos profesionales, consecuencias y escala total de la NICS. También correlación entre satisfacción y tipo de UCI, cuidado holístico, comportamientos profesionales, consecuencias y escala total de la NICS, con estado de salud en todos sus factores y con el ratio enfermera-paciente con los factores cuidado holístico, comportamientos profesionales, consecuencias y escala total de la NICS. Correlación también con satisfacción y box del paciente en los factores cuidado holístico y formas de comunicación. En el grado de recuperación, correlación en todos los factores. Y satisfacción con horas de ventilación mecánica, relación con cuidado holístico, formas de comunicación, comportamientos profesionales y escala total de la NICS. Según los ítems mejor valorados por los pacientes han sido en el factor número 1, que hemos procurado que no tuvieran dolor y hemos administrado la medicación de forma puntual. Los ítems peor valorados han sido que no hemos respetado su sueño y descanso y no hemos sabido ponernos en su lugar. En el factor número 2, los ítems mejor valorados han sido que nos hemos presentado y hemos contestado sus preguntas, pero en cambio no hemos favorecido que se comunicaran, que es el ítem peor valorado. En el factor número 3, en comportamientos profesionales, los ítems mejor valorados han sido que han trabajado en equipo y me han dado un trato humano. En cambio, los ítems peor valorados han sido que no hemos acudido con rapidez o no nos hemos anticipado a los cuidados. En el factor 4, consecuencias, los ítems peor valorados han sido que les hemos hecho tratar como un número, un objeto, o les hemos hecho sentir solos, y los mejor valorados han sido que han sido cuidados por enfermeras eficientes y se sienten agradecidos. Como conclusiones, los resultados del estudio presentan índices de satisfacción elevados en relación a los cuidados enfermeros recibidos durante el ingreso, que existe una correlación estadísticamente significativa entre el nivel de satisfacción y el tipo de hospital, nivel de hospital, ratio enfermera-paciente, tipo de UCI, horas de ventilación mecánica invasiva, percepción del estado de salud y percepción del grado de recuperación.
Los ítems mejor valorados han sido 1, que la enfermera administra la medicación de forma puntual y 2, que hemos procurado que no tuvieran dolor. Y los ítems peor valorados han sido 1, sentirse como un número, un objeto y 2, sentirse solo. Muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias, Isidro. Muchas gracias por haberte ajustado al tiempo. Vamos a dar paso a la siguiente comunicación. Recuerdo a los que nos están oyendo, no sé si lo he comentado al principio, que el turno de preguntas lo abriremos una vez que los 10 ponentes hayan intervenido. Nuestro siguiente ponente es José Antonio Sarriá Guerrero, que nos va a presentar la comunicación, efecto de las teleconsultas y triaje telefónicos pediátricos en el servicio de urgencias hospitalario. Adelante, José Antonio. Hola, ¿estáis viendo la comunicación? Sí. A ver si la puedo poner en grande. Ahora. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. La comunicación que tengo el placer de presentaros se llama Efectos de la teleconsulta y triajes telefónicos pediátricos en el servicio de urgencias hospitalarios. Antes de empezar, quiero agradecer tanto al comité científico y al comité organizador la oportunidad de hacer posible este evento y la selección de esta ponencia para ser compartida con todas y todos vosotros. Los autores de la presente comunicación son Jiménez Fábrega, Blanco González, Fernández Cervilla, Villamor Ordoboiti y Guis Comellas, que declaran explícitamente no tener ningún conflicto de intereses. Por otra parte, también afirmar que este trabajo pasó la Junta de Clínica del Sistema de Emergencias Médicas y el Comité de Ética del Hospital Universitario Sant Joan de Déu de Barcelona. Para empezar, decir que el servicio de urgencias es uno de los ámbitos que mayor carga asistencial y demanda asistencial soporta en los hospitales. Concretamente, es un problema que atañe a todas las poblaciones y a todas las naciones a nivel mundial. Hablando de poblaciones, la población pediátrica generaliza una alta frecuentación en estos servicios y se asocian a edades comprendidas entre los 0 y los 5,5 años. Por otra parte, existen trabajos que relacionan las visitas de los niños a urgencias por afecciones banales con un mal asesoramiento sanitario a los padres y con problemas de salud que podrían resolverse en otros escalones asistenciales inferiores a las urgencias hospitalarias, como por ejemplo la atención primaria. El uso creciente de las tecnologías y de la e-salud concretamente forma parte de las iniciativas mundiales, tanto de los gobiernos como de la OMS, para mejorar y adecuar no solo la afluencia a los servicios de urgencias, sino también la accesibilidad. En esta época marcada por la pandemia del COVID, se ha hecho determinante reducir en gran parte la asistencia presencial a estos servicios de urgencias porque esta aumentaba y ponía en riesgo el aumento del contagio dentro de los servicios de urgencias. Se han publicado experiencias donde el primer contacto de un usuario con el servicio de urgencias se realiza a partir de un triaje telefónico, el cual determina la gravedad de la consulta y la gravedad del paciente al mismo tiempo, evidentemente. Estos estudios fueron llevados a cabo por enfermeras, asesoradas por médicos y las decisiones tomadas en estos estudios desde la teleconsulta obtienen buenos resultados. Los objetivos del presente trabajo son analizar los aspectos más significativos de las consultas y triajes telefónicos pediátricos atendidos por el Servicio de Atención Sanitaria No Presencial 061 CatSalut Respon y, por otra parte, describir el impacto de la teleconsulta sobre la actitud de los padres para frecuentar o no el servicio de urgencias.
Dentro de los métodos se trata de un estudio observacional y transversal realizado en dos ámbitos de estudio. Por una parte, el servicio de atención no presencial 061 Catsalut Respon del sistema de emergencias médicas, que está formado por 200 profesionales, de los cuales la mayor parte se gestiona por enfermeras y atienden por APP y por teleconsultas, tanto fuera de hora como en hora, todas las demandas sanitarias que se realizan en Cataluña. Y el otro ámbito es el servicio de urgencias del Hospital Universitario Sant Joan de Déu, que es un hospital pediátrico de referencia de la zona sur de Cataluña. Se recogieron variables sociodemográficas y clínicas, y el motivo de las cuales las clínicas las más relevantes fueron motivo de consulta, nivel de triaje telefónico según Sistema Español y Andorrano de Triaje MATSET, derivación a otros centros, y estas consultas se revaloraron en el servicio de urgencias hospitalarios. Los niños que fueron derivados por el sistema por el Catsalut Respon fueron clasificados de nuevo en el triaje hospitalario en las urgencias. Aquellos se volvieron a triar en el hospital y se compararon los niveles de triaje, tanto el telefónico como el de urgencias. Posteriormente se realizó desde Catsalut Respon una llamada de verificación posterior a los padres valorando la utilidad, la adherencia a las recomendaciones, los problemas de comprensión y el grado de satisfacción con la atención sanitaria no presencial. En cuanto a metodología en análisis de datos, se recogieron variables cuantitativas, frecuencias y porcentajes mediante desviación estándar, mediana y cuartiles. La comparación categórica se realizó utilizando la prueba de Chi-cuadrado y la normalidad distributiva se analizó utilizando la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Los niveles de triaje se clasificaron en binario mediante la T-de-Student. La concordancia entre los triajes se analizó mediante el índice de Kappa y se calificó significación estadística si el valor de la P era inferior a 0,05. Todo el análisis de estos datos se realizó mediante el programa SPSS versión 26. En cuanto a los resultados más destacados, se analizaron 370 consultas, la mayoría de ellas realizadas por los padres. En este caso, las madres fueron las que más teleconsultaron a este servicio, de las cuales 81% eran teleconsultas no urgentes y 19% teleconsultas urgentes. De este 19%, un 20,3% fueron derivadas al servicio de urgencias hospitalarios por las enfermeras de atención no presencial. Los motivos de consulta más frecuentes fueron fiebres, dudas sobre medicación, dolor y traumatismos, pero la fiebre y las dudas sobre medicación fueron estadísticamente significativos con las teleconsultas. En cuanto a la gravedad de los triajes y a la concordancia entre los triajes telefónicos y en urgencias, el 46% de las teleconsultas calificadas con niveles de triaje graves fue clasificada también en el servicio de urgencias como niveles de triaje graves, obteniendo un índice de Kappa de 0,37, un Kappa moderado. Respecto a la intención de los padres, decir que antes de la teleconsulta, la mitad de los padres mostraban intención de acudir al servicio de urgencias, pero después de la teleconsulta, un 46% de estos no frecuentaron el servicio de urgencias y se les realizó atención sanitaria no presencial. En cuanto a la discusión y las conclusiones, decir que la teleconsulta puede disminuir la frecuentación a los servicios de urgencias y mejorar la toma de decisión de los padres, aunque algunos autores coinciden que pueden generarles dudas, sobre todo cuando consultan en atención primaria. Los síntomas evaluados telefónicamente concuerdan con la gravedad asignada en el hospital y en el niño, aunque según qué servicios, en según qué trabajos, hay algunos autores que afirman que pueden provocar sobre o infratriar, o sea, provocar un sobretriaje o un infratriaje. Los errores de clasificación mostrados en el triaje pueden depender de la persona que realice este triaje, tanto de la experiencia como de la relevancia o el entrenamiento, también de la estandarización o no de la comunicación mantenida con la persona que describe los síntomas. Decir, en cuanto a las implicaciones para la práctica clínica,
Este trabajo aporta que las teleconsultas con triaje pediátrico cambia la intención de los padres para frecuentar los servicios de urgencias pediátricos y puede contribuir a adecuar las visitas pediátricas al servicio de urgencias, reduciendo así la afluencia a este servicio. Y eso es todo. Muchas gracias por compartir esa presentación. Muchas gracias, José Antonio, que, bueno, muy bien, te has ajustado perfectamente al tiempo asignado. Pues vamos a dar paso ya sin mayor dilación a la siguiente comunicante, que es Ernestina Silva. Bueno, primero, José Antonio, deja de compartir tu presentación. Ah, sí, muy bien, muchas gracias. Ernestina Silva, que nos va a presentar la comunicación Satisfacción de los padres de niños en el triaje realizado por enfermeras en urgencias. Buenas tardes. Ay, me disculpa. No, adelante, Ernestina, por favor. Buenas tardes. Soy Ernestina, soy de Portugal, de Viseu. Sou professora na Escola Superior de Saúde de Viseu e sou coordenadora do mestrado de Enfermaria de Pediatria. E este trabalho foi realizado no âmbito desse curso que coordeno. A satisfação de los padres de los niños com o triagem realizado por los enfermeros em urgência. Quero pedir desculpa porque hablo muito mal espanhol e espero que me entendam. Não existe conflito de interesse em este trabalho. O processo de triagem em el serviço de urgências consiste em sistema de prioridade de los enfermeros, donde se hace uma seletividade através de conjunto de critérios, de maneira a traduzir fidedignamente a urgência efetiva de los cuidados. O enfermero que hace a triagem é elemento clave em el serviço de urgência e os sistemas de triagem evolucionado para ajudar na toma de decisões, permitindo a priorização de maneira mais precisa e baseada em a real urgência do enfermo. É fundamental evaluar a aparência geral, o estado mental, sinais vitais e indicadores hemodinâmicos. Uma comunicação eficaz e a coordenação entre os vários elementos da equipe e também com os padres e o niño são indispensáveis dentro do ambiente da urgência. A pesquisa que explora a satisfação do enfermo com a triagem realizada por os enfermeros em serviço de urgência aún é pouco e com resultados pouco inconsistentes. Assim, o objetivo deste estudo consiste em identificar a satisfação dos padres com relação ao processo de triagem de seus hijos realizado por las enfermeras em el Departamento de Emergências Pediátricas. Trata-se de estudo qualitativo tipo exploratório descritivo. A muestra é não probabilística, consta de 10 padres. Se consideram como critérios de inclusão serem padres de niños com idades compreendidas entre 1 mês e 5 anos, que estivessem presentes durante o processo de triagem realizado por uma enfermeira em el Departamento de Emergências Pediátricas em hospital pediátrico de Portugal. A recolha de los dados se realizou através de entrevistas semi-estruturadas e gravação de áudio. Se obtive a opinião ética favorável da instituição e o consentimento informado por escrito de los padres. Se realizou uma análise de conteúdo de dados em 3 fases: pré-análise, com exploração do material e tratamento de los resultados, de acordo com Bardin. Os resultados. A caracterização sociodemográfica. Verificamos que são 8 madres, 2 padres. A idade máxima. Solo hubo diferencias estadísticamente significativas en los grupos entre las vueltas 11 y 40. También siendo el grupo de 30 el que cometió un error menor en el trazo entre las vueltas 11 y 40. Me desculpe, mas está perturbando, ¿no? ¿Hay otro comunicador al mismo tiempo? Sí, perdón, Ernestina. Sí, ha habido ahí Ernestina, sí. Se ha acoplado ahí otro... Y el mismo grupo también fue más preciso al comienzo de la prueba. Carlos, y también en la mayor parte de las vueltas.
y esto ha permitido determinar de forma precisa el ritmo al que debe marcarse la ejecución de la tarea en el estudio principal. Se nos ha metido una comunicación de otra mesa. Pulsaciones por minuto o 2 segundos. Perdón, Ernestina. Que está treinando, ¿no? Sí, espera, Ernestina, un momento, a ver que lo solucionemos. Carlos, es que nos está entrando una comunicación de otra mesa. Ah, vale, gracias. Vou retomando. Então, os resultados, emergiram duas categorias, estava falando na caracterização, e agora irei passar para duas categorias que emergiram, que primeiro foi os conhecimentos dos padres sobre o processo de triagem. Constatamos que os padres han demonstrado uma falta de conhecimentos sobre o processo de triagem, concretamente sobre o profissional que realiza a triagem e o objetivo do processo de triagem. São exemplos das afirmações: não tenho nem ideia de quem hace a triagem. Não sei se era enfermeira, pero possível que seja uma enfermeira. Pero 7 de los encuestados afirmaram sem hesitação que são enfermeiros. En cuanto ao objetivo do processo de triagem, as experiências da maioria dos encuestados reconhecem como uma fase de recolha e transmissão de informação ao médico. Entender se uma das expressões é entender que sintomas tem mejilla, que é o que la trae acá, mais especificamente para depois los transmitam ao médico que há a ver. A segunda categoria é a satisfação com a atuação da enfermeira em triagem. Verificamos que emergem aspectos positivos e negativos. Os aspectos positivos, verificamos a segurança, a confiança transmitida, a atitude afetiva acolhedora, a rapidez em la atenção e a presença constante da enfermeira. Algumas das verbalizações são: intentam perceber, depois passam muito bem para o médico e me dio outro tipo de confiança. A enfermeira hoje foi muito amável, foi tudo relativamente rápido. Está sempre uma enfermeira com mejilla. Os aspectos que influem negativamente, verificamos uma atitude de indiferença hacia a situação, a arrogância, ou a maneira como abordam, pois há profissionais que estão esgotados e depois descarregam sobre nós outros. Isto é uma contestação de uma madre. Muito menos expressivo foram os indicadores tempo dedicado à triagem, em que um dos padres refere: quando há muita gente, não hacen o mesmo atendimento, é tudo mais rápido. Outro dos indicadores é a prioridade considerada injusta, que uma madre refere que estava muitas horas esperando e a filha tinha febre altas e estava esperando há muito tempo. E o indicador também interrupção de triagem por razões ajenas ao processo. Que algumas enfermeiras que interrompem quando a enfermeira está prestando cuidados para falar de outros assuntos que não têm a ver propriamente com a filha. Discussão e implicações para a prática. Apesar de que a triagem em los serviços de urgência é uma função maioritariamente executada por enfermeiros e em Portugal está implementada há muitos anos, os participantes demonstraram uma falta de conhecimento sobre o processo de triagem e, em particular, de quem realiza a triagem e o propósito da triagem realizada por enfermeiras. Este aspecto pode estar relacionado com insuficiente literacia em saúde e pode, estar relacionado, entre outros aspectos, como baixo nível de compreensão e conhecimentos sobre os serviços de prestação de cuidados em saúde ou relacionado com a concepção que marcou a história da enfermeira como auxiliar do médico. As competências clínicas, psicossociais e personales de los enfermeros foram reconhecidas por los padres, lo que evidencia o perfil de competências da enfermeira especialista, definida por el Conselho de Enfermaria português. São competências determinantes para a satisfação
a comunicação, o cuidado, as habilidades técnicas, a preocupação com os enfermos, perdão, a capacidade de fornecer informação e ter em conta que uma função é educação para a saúde. As competências psicossociais e personais foram valorizadas, como, por exemplo, a escutativa, a empatia, a tranquilização, o aclareamento sobre a situação clínica e o sistema, que é importante no sistema de triagem por prioridades. Estes aspectos também foram constatados por outros estudos, como tendo uma influência na redução do stress, com impacto na satisfação geral. Sin embargo, os padres mencionam aspectos negativos que afetam a satisfação, tal como o tempo dedicado à triagem. Os manuais sobre triagem explicam que o enfermeiro deve ser capaz de triar em um período de 3 a 5 minutos e evitar conversações largas e registro exaustivo de histórias. Como contribuições para a prática, foi importante dar aos padres a oportunidade de expressar sua experiência sobre a satisfação com relação ao processo de triagem. A satisfação dos enfermos acompanhantes é um importante indicador de qualidade e os discursos dos padres destacam a satisfação com a triagem realizada por enfermeiros, relacionada com uma dimensão predominantemente relacional e competências clínicas. Sem embargo, os discursos constituem pistas de reflexão para a tomada de consciência e para impulsionar algumas medidas que contribuam para a melhoria contínua da prestação de cuidados em serviços de urgência pediátrica. É necessário que a equipa multidisciplinar e os enfermeiros respondam eficazmente à necessidade de apoio e atenção que requerem os pais dos niños enfermos. Graças por sua atenção. Esta é duas fotos do Hospital Pediátrico de Coimbra e a equipa, uma parte da equipa, onde foi realizado o estudo. Muy bien, muchas gracias Ernestina y perdón, disculpa por el problema técnico y bueno, se ha entendido perfectamente. Tu español es muy bueno, cada año mejor incluso. Muchas gracias Ernestina. A ver si consigo tirar. Ahora tienes que quitar, eso es, perfecto. Muy bien, vamos a dar paso a nuestra cuarta interviniente esta tarde, que es Laura Lahuerta Valls, que nos va a presentar la comunicación enfermera primaria o referente, mejora de la calidad asistencial percibida en un hospital pediátrico. Adelante, Laura, cuando quieras. Laura, ¿no se te oye? Ahora, perdona. Ahora. Buenas tardes, yo soy Laura, vengo del Hospital Sant Joan de Déu. En primer lugar, quería agradecer al comité científico y organizador la posibilidad de presentar este trabajo y decir que, bueno, ninguno de los autores tenemos ningún conflicto de interés. Perdón. Este es el índice que seguiremos para hacer esta sesión y empezaremos con la introducción. Bueno, decir que el proceso de atención de enfermería va mucho más allá del acto de cuidar, implica ofrecer a usuarios y a familias una atención personalizada basada en la reflexión, la integración de creencias y valores, el análisis crítico, el juicio clínico, la intuición y la evaluación de las intervenciones de enfermería. Que la evidencia científica existente enumera que los factores organizativos y estructurales de las instituciones sanitarias influyen sobre la práctica del profesional, mejorando los resultados clínicos de los pacientes, el desarrollo profesional e incluso la productividad de los centros. Las intervenciones de las enfermeras en nuestra práctica diaria son polivalentes, altamente flexibles y muy complejas. En nuestro quehacer diario desarrollamos nuestras actividades en base a un pensamiento crítico, dando competencias técnicas de muy alto nivel de complejidad, pero siempre manteniendo el tracto humano para el paciente y la familia que atendemos. Fruto de esto es que ofrecemos unos cuidados personalizados, que es la esencia de nuestra profesión y que da respuesta a las expectativas de los pacientes y las familias.
No obstante, la forma en que nos organizamos las enfermeras en la mayoría de instituciones sanitarias de nuestro país se basa en un modelo tradicional o burocrático. Un modelo donde no se identifica una profesional de enfermería de referencia durante todo el proceso de hospitalización. Esto dificulta, ¿no?, la continuidad asistencial por parte de los profesionales de los distintos turnos. Tampoco fomenta una coordinación para todos los miembros del equipo interdisciplinar que tienen que implicarse, ¿no?, en el cuidado de este paciente y de esta familia para dar respuesta de forma integral a todas sus necesidades. La literatura también evidencia que este modelo, el modelo tradicional o burocrático, hay un bajo grado de complementación de los registros y que fomenta una fragmentación de la atención. Con todo este escenario, en nuestra institución hicimos una búsqueda bibliográfica en las distintas bases de datos existentes, así como benchmarking en instituciones de prestigio a nivel nacional e internacional, para identificar un modelo que diera respuesta a todas estas necesidades. Y se identificó el modelo de enfermera primaria o referente. ¿Y en qué consiste este modelo? Pues es la asignación de un profesional de enfermería de referencia por cada paciente y cada familia, desde que ingresan hasta que se van de alta. La enfermera que adopta el papel de enfermera referente es la profesional que garantiza la continuidad de cuidados durante el proceso de hospitalización, planificándolos, registrándolos y evaluando todos los resultados. En ausencia de la enfermera referente, es la enfermera de colaboración la que garantiza esta continuidad de cuidados. Es decir, la enfermera referente es la que pauta todos los cuidados y la enfermera de colaboración es la que sigue la pauta de la enfermera referente, haciendo todo lo que ella le ha planificado. Este modelo lo implantamos en el hospital y nos planteamos, bueno, muchos objetivos, pero el objetivo que os explicaremos hoy es: quisimos evaluar si este modelo mejoraba la calidad asistencial que percibían usuarios y familias en el contexto de un hospital pediátrico monográfico de nivel 3. Para dar respuesta a este objetivo, nos planteamos un estudio cuantitativo analítico cuasi experimental prospectivo en una unidad de oncología, hematología de un hospital monográfico de pediatría durante un año. Y lo que hicimos fue reclutamos 34 usuarios en el sistema tradicional o burocrático, y 34 en el modelo de enfermera primaria o referente. Y pasamos la escala validada SERP-POST junto con un cuestionario de variables sociodemográficas en cada una de las fases de este estudio para demostrar si había un aumento de la calidad asistencial en el modelo de enfermera primaria o referente. Bueno, hicimos el análisis estadístico y a continuación os presentaré los datos más relevantes. En relación a la parte objetiva de la escala validada SERP-POST, pudimos observar un aumento de la media en el sistema tradicional o burocrático respecto al sistema tradicional o burocrático. Se pudo observar un aumento de la media en el modelo de enfermera primaria o referente respecto al sistema tradicional o burocrático. Se pasó de una media 78,02 en el sistema tradicional o burocrático respecto a una media de 80,80 en el modelo de enfermera primaria o referente, con una P significativa de 0,006. Aquí podéis ver un diagrama de cajas donde se observa las puntuaciones en la fase 1, en el sistema tradicional o burocrático, y las puntuaciones en la fase 2, en el modelo de enfermera primaria o referente. Tal y como pueden ver, las puntuaciones fueron más altas en la fase 2 del estudio, excepto 2 participantes. A continuación, os enseñaré en estas diapositivas algunos ítems de la escala validada SERP-POST, donde se obtuvo diferencias estadísticamente significativas en el modelo de enfermera primaria o referente respecto al tradicional o burocrático. En el ítem 9, que nos informa el interés del personal para solucionar los problemas de los pacientes, podemos observar que pasamos de una media de 4,18 en el sistema tradicional o burocrático a una media de 4,61 en el modelo de enfermera primaria o referente, con una P significativa de 0,014. En el ítem 16, donde nos habla de la personalización del trato, se pasó de una media de 4,24 en el sistema tradicional o burocrático a una media de 4,85 en el modelo de enfermera primaria o referente, también con una P significativa de 0,001. En el ítem 19, donde se valora el interés del personal de enfermería para los pacientes,
También se pasó de una media de 4,38 en el sistema tradicional o burocrático a una media de 4,79 en el modelo de enfermera primaria o referente, con una P significativa de 0,008. En relación a la parte subjetiva de la escala SER-COST, también se obtuvo un aumento de la media en el modelo de enfermera primaria o referente respecto al sistema tradicional o burocrático. Se pasó de una media de 3,58 a una media de 3,81, con una P significativa de 0,019. Y en el ítem de recomendaría al hospital vimos que el 82,4% de las familias en el sistema tradicional o burocrático recomendaría la institución sanitaria sin dudarlo, y fueron el 100% de los pacientes que recomendaría nuestro hospital sin dudarlo en el modelo de enfermera primaria o referente, con una P de 0,025. Con todo esto, nos gustaría concluir que vimos que el modelo de enfermera primaria o referente mejora la calidad asistencial que se percibe por usuarios y familias, mejor que en el sistema tradicional o burocrático, que es como nos organizamos en la mayoría de instituciones de nuestro país, que el modelo de enfermera primaria o referente ofrece unos cuidados más personalizados, ya que asignamos un profesional de referencia para este paciente y esta familia durante todo el proceso de hospitalización, que contemplan todas sus necesidades de forma biopsicosocial, cultural y espiritual, y que la asignación de un profesional de enfermería de referencia fomenta este abordaje holístico e integral de usuarios y familias durante todo el proceso de hospitalización. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, por tu intervención. Bueno, ahora vamos a dar paso a nuestra quinta ponente, que es Carla Urcaregui, que nos presenta la comunicación Cuidados de enfermería, calidad asistencial percibida por pacientes hospitalizados. Carla, ¿puedes compartir tu comunicación? Perfecto. Vale. Bueno, cuando quieras, adelante. Vale. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por darme la oportunidad de presentar este trabajo titulado Cuidados de enfermería, calidad asistencial y grado de personalización del cuidado percibido por pacientes hospitalizados. Los autores del siguiente estudio declaran no tener ningún conflicto de intereses. La exposición se desarrollará en el siguiente orden. Para la realización de este estudio se estableció como objetivo determinar la calidad asistencial y el grado de personalización del cuidado percibido por los usuarios de enfermería de la planta de hospitalización, angiología y cirugía vascular del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Para ello se diseñó un estudio observacional, descriptivo y transversal. Se incluyeron a todos aquellos pacientes mayores de edad dados de alta de la planta mencionada anteriormente durante los meses de febrero y marzo de 2020. Se excluyeron a todos aquellos pacientes menores de 18 años, aquellos que no aceptaron participar en el estudio y aquellos que, dada su condición médica, no fueran capaces de rellenar los cuestionarios por sí mismos. En cuanto al proceso de recogida de datos, el reclutamiento de la muestra fue intencional. Se distribuyeron dos cuestionarios, uno sobre calidad percibida, adaptada y validada para enfermería de Barragán y Manrique, conocido como SER-COST-E, y el cuestionario autoadministrado Índice de Personalización de Cuidados. En referencia al análisis estadístico, para las variables cualitativas se calcularon frecuencias y porcentajes, y para las variables cuantitativas la media y la desviación estándar. Para ello se utilizaron los programas de análisis estadístico Excel y SPSS. En cuanto a las consideraciones ético-legales, la participación en este estudio fue totalmente voluntaria y toda la información se analizó de forma completamente anónima, acorde con la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales. Además, el siguiente estudio cuenta con el dictamen favorable del Comité de Ética e Investigación con Medicamentos del Área de Salud Valladolid Este. Tras el análisis de los cuestionarios recogidos, se obtuvo una muestra total de 30 encuestas. De ellas, el 53% fueron cumplimentadas por hombres. La media de edad de la población fue de 67,9 años, con un rango de edad entre 33 y 94. La calidad de la atención enfermera obtuvo una puntuación media de 4,27 sobre 5.
El 73,3% de los encuestados afirmó que recomendaría el hospital por la atención recibida. El ítem peor valorado fueron las habitaciones del hospital, puntuadas negativamente por el 36,6% de la muestra. Entre todos los ítems valorados, los pacientes destacaron positivamente que la información proporcionada por las enfermeras, su disposición para ayudar al paciente, la confianza transmitida por el equipo de enfermería, la capacidad de las enfermeras para comprender sus necesidades, la preparación de las mismas para desempeñar su trabajo y el trato personalizado fueron mucho mejor de lo esperado. En cuanto al índice de personalización de cuidados, el grado de personalización obtuvo una puntuación media de 5,8 sobre 7. El 96,7% de los encuestados afirmó que la enfermera se presentó como responsable de sus cuidados. El 90% de ellos aseveró haber sido entrevistado para conocer aspectos relacionados con el cuidado de su salud. Además, el 80% confirmó haber sido preguntado a sí mismo sobre aspectos específicos. Destacar que solo el 3% de la muestra identificó diferencias en los cuidados por parte de las distintas enfermeras responsables. Tras el análisis de los resultados obtenidos, queda claro que la satisfacción de los usuarios es uno de los elementos clave en la atención sanitaria. Es importante y necesario que los profesionales de la salud, en especial enfermería, conozca y comprenda la opinión del paciente acerca de los servicios, atenciones y cuidados que recibe, pudiendo así identificar aquellas áreas y aquellos aspectos en los que se debe trabajar para mejorar. La puntuación media obtenida en ambos cuestionarios indica que los pacientes a estudio perciben un alto grado de calidad asistencial y un grado medio alto en cuanto a la personalización del cuidado. Las competencias relacionadas con enfermería fueron puntuadas positivamente. Esto demuestra que enfermería trabaja por y para el paciente, administrando cuidados lo más personalizados posibles acorde con el ritmo de trabajo. El ítem peor valorado, relacionado con las instalaciones del hospital, demuestra que la satisfacción del paciente es un concepto multidimensional. Además, los resultados también resaltan la importancia de instaurar protocolos de acogida al paciente en la unidad de hospitalización, ya que generan un aumento del grado de confianza en el equipo de enfermería. Para finalizar, como conclusión, como he mencionado anteriormente, los pacientes a estudio perciben una alta calidad asistencial y un grado medio alto de personalización de los cuidados. Para obtener resultados más fiables, sería interesante realizar un estudio con un mayor tamaño muestral y durante un mayor periodo de tiempo. En cuanto a las implicaciones para la práctica clínica, este estudio debe tomarse como una herramienta de análisis y una oportunidad de mejora. Además, los resultados deben tomarse como base para crear nuevas formas de actuación que fortalezcan las debilidades con el único fin de aumentar la satisfacción del paciente. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Carla, por tu intervención. Y vamos a dar paso a nuestra siguiente ponente, que es Laia Wember Capella, que nos va a presentar su trabajo, nivel de cuidado humanizado otorgado por los profesionales de enfermería y factores que lo regulan. Laia, cuando quieras, puedes compartir la pantalla. Bueno, tenemos todavía la comunicación. Ahí está. Laia. Sí, voy. Adelante. Vale, ¿la veis bien? Perfectamente. Muy bien. Perfecto. Bueno, primero de todo, buenas tardes. Me gustaría empezar agradeciendo al comité científico y organizador por aceptar nuestra comunicación. Y el proyecto que hemos realizado pues, se titula El nivel de cuidado humanizado otorgado por los profesionales de enfermería y factores que lo regulan. Las investigadoras de este proyecto declaramos no tener ningún conflicto de interés en este estudio y aquí se presentan los puntos que vamos a tratar a continuación. Perfecto. En cuanto a la introducción, en las últimas décadas se ha constatado un creciente interés por incrementar el cuidado humanizado
que los profesionales de enfermería otorgan a sus pacientes. Distintos autores coinciden en afirmar que la necesidad de interés por incrementar el cuidado humanizado viene originado tanto por la preponderancia del modelo biomédico y el uso de la alta tecnología, como por el incremento de la carga de trabajo a la que se ven sometidos los profesionales de enfermería en la actualidad. Además, algunos autores destacan que la práctica de un cuidado humanizado puede verse alterada por distintos elementos o competencias intrínsecas al personal sanitario, como pueden ser la comunicación, la inteligencia emocional, el burnout o la sensibilidad moral, entre otras. Este interés por rescatar el aspecto humano del cuidado se ha podido ver incrementado en las últimas décadas, como consecuencia a la evidencia científica existente entre la humanización del cuidado y los beneficios que aporta tanto al paciente como a los profesionales como a la propia institución sanitaria. Entre las escalas validadas se encuentra la de Caring Behavior Assessment Tool, desarrollada por Cronin y Harrison en el 88, basada en la teoría del cuidado humano de Watson y que fue la precursora de la validada por Morales et al. En el 16, la cual utilizamos en dicho estudio. Debido a lo comentado anteriormente, nos planteamos como objetivo general evaluar el nivel del cuidado humanizado que otorgan las enfermeras a sus pacientes y determinar su relación con la inteligencia emocional, calidad de vida y síndrome de burnout. Y como secundarios, validar la escala de evaluación de los comportamientos del cuidado otorgados en enfermeras en España. En cuanto a la metodología, el diseño que utilizamos fue un estudio descrito transversal multicéntrico durante los meses de enero y junio del 2019 con enfermeras de 4 hospitales catalanes de las diferentes áreas de hospitalización de los centros participantes. En cuanto a los criterios de inclusión y exclusión, como inclusión fueron estar contratados solo en un hospital independientemente de su jornada laboral y antigüedad y la participación voluntaria firmando el consentimiento informado. Y como criterios de inclusión fue trabajar en consultas externas o gabinetes. En cuanto a los instrumentos que utilizamos fue la versión española del cuestionario que validamos de la ECOE, la inteligencia emocional y la calidad de vida profesional. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de Investigación Científica y la dirección de los centros participantes. Como resultados, a nuestra investigación participaron 465 enfermeras, el 89,6% fueron mujeres, con edades medias de entre 39 años y con un 14,8 años de experiencia laboral. Y el 35,2% trabajaban en servicios médicos, el 31,3% en servicios especiales y el 18,8% en servicios quirúrgicos. Analizando la validación de la escala, se aprecia una buena consistencia interna, como podéis ver en la tabla, y tanto en las dimensiones como en el total del cuestionario, con un 0,96. También se analizó la validez de constructo, donde se apreció que el modelo factorial era adecuado y coincidía con la versión original del cuestionario. Y por último, la fiabilidad temporal de la escala, que fue elevada con una correlación del 0,91. En cuanto a los resultados del propio cuestionario, la puntuación de la escala de la ECOE fue elevada de 272,25 puntos sobre un total de 315 puntos. En la dimensión donde se obtuvo una mayor puntuación fue en la de sentimientos y en la de fuerza. Como se puede apreciar en la tabla, existen diferencias del cuidado humanizado entre centros y entre servicios, siendo el servicio de pediatría donde la percepción del cuidado es más elevada. Si comparamos el cuidado humanizado con las escalas de inteligencia emocional y calidad de vida, se aprecia que la escala de humanización se asoció positivamente con la inteligencia emocional y con la calidad de vida profesional, y la escala de humanización se asoció negativamente con el burnout. En cuanto a las conclusiones del estudio, aparecen niveles medios altos de humanización, existiendo diferencias importantes entre los centros y los servicios. Una mayor percepción de calidad de vida profesional disminuye la probabilidad de sufrir síndrome de burnout y la probabilidad de una deshumanización del cuidado,
conferido a los pacientes. Y de modo similar, la relación entre la inteligencia emocional está relacionada positivamente con el nivel de cuidado humanizado, lo que pone de manifiesto la importancia de formar a los profesionales en estas áreas. Conocer el nivel de cuidado humanizado, así como determinar los puntos fuertes y débiles de su aplicación, ofrece a las instituciones sanitarias la posibilidad de introducir aspectos de mejora y hará consciente a los profesionales del modo en que cuidan y proporcionan la posibilidad de modificar sus actitudes y comportamientos. Muchas gracias por su atención. Javier, no se te oye, disculpa. Perdón. Bueno, pues había dado las gracias a Laia, la repito, así tenía el micrófono apagado. Damos paso ahora a nuestra siguiente ponente, que es Cristina Lugones Sánchez. Cuando quieras puedes compartir la presentación. Nos va a presentar el trabajo efecto de una intervención mHealth en la distribución de grasa corporal de personas con obesidad. Estudio Evident3. Adelante, Cristina. Gracias. Buenas tardes a todos. Soy Cristina Lugones, soy enfermera investigadora en la Unidad de Investigación de Atención Primaria de Salamanca y voy a exponer la comunicación efecto de una intervención mHealth en la distribución de la grasa corporal en personas con sobrepeso y obesidad, siendo este un subestudio del estudio Evident3. Todos los autores de esta comunicación declaramos no tener ningún conflicto de interés. Como sabemos, la obesidad es un problema que incrementa su prevalencia cada año a nivel mundial y es bien conocida su relación con ciertas enfermedades crónicas. Concretamente, la grasa abdominal suele relacionarse con el síndrome metabólico, así como con un mayor riesgo cardiovascular. Concretamente en España se ha estimado que en 10 años la proporción de personas con sobrepeso u obesidad puede acercarse al 58%, lo que hace prioritario encontrar estrategias útiles para abordar este problema. Las TICs en este sentido podrían ayudar a estandarizar las intervenciones que se realizan tanto desde atención primaria como desde cualquier otro ámbito, además de poder conseguir un mejor seguimiento y de optimizar el tiempo dedicado a la consulta, ya que al registrar el paciente ciertos datos, nosotros nos podemos centrar en otros aspectos. En los últimos años se han realizado avances en la investigación en este ámbito y sí que se ha demostrado la utilidad de las TICs para conseguir una mayor pérdida de peso. Sin embargo, las variables principales suelen ser el peso y el IMC, no pudiendo saber si esta pérdida es una pérdida real de grasa o por el contrario se debe a otro tipo de pérdidas como puede ser la muscular, que sí que se ha visto en algunos estudios cuya intervención se ha basado en restricciones calóricas. Además, el IMC es una estimación global, por lo que no nos informa sobre la distribución corporal. Sí que hay otras variables que nos dan información más precisa, como puede ser el perímetro de la cintura y de la cadera, aunque su precisión también depende en cierto grado del profesional que realiza la medición. Por esto, en los últimos años se ha extendido el uso de la impedancia para determinar la composición corporal, y ya que nos da mayor información con una sola medición. Por lo tanto, el objetivo es valorar el efecto a corto plazo de una intervención mHealth que combina el uso de una aplicación móvil y de una smartband en variables de composición corporal medidas mediante impedancia en personas con sobrepeso y obesidad en España. Este es un subestudio del estudio Evident3, cuyo objetivo es mejorar los hábitos de vida, centrado sobre todo en alimentación y ejercicio a través de las nuevas tecnologías. Es un ensayo clínico randomizado y multicéntrico realizado en 5 centros de salud de España pertenecientes a la red de investigación de actividades preventivas y promoción de la salud REDIAP. Por ello, los criterios de inclusión en este subestudio son los generales. Personas sedentarias con edades entre 20 y 65 años, con un IMC entre 27,5 y 40, sin enfermedad cardiovascular previa o diabetes mellitus, que no estén realizando ninguna dieta seguida por ningún seguida por un profesional. Como criterio adicional, los incluidos en este análisis deben tener ambas mediciones, tanto basal como a los 3 meses.
Esta prueba se realizó con el dispositivo InBody 230, que estima de una forma más precisa tanto el peso como el IMC, el agua corporal total, la grasa corporal, el nivel de grasa visceral y la masa musculoesquelética, entre otros. Además de segmentar estos datos por extremidades y tronco. Tanto esta prueba como todas las realizadas en el estudio fueron llevadas a cabo por enfermeras de las diferentes unidades de investigación. Esta prueba requería que el paciente estuviera en ayunas y con la vejiga vacía. También se le pedía que se descalzase y que se retirase todos los objetos metálicos. Esta medición se llevó a cabo tanto en la visita basal como a los 3 meses, coincidiendo con el fin de la intervención. La intervención del estudio consistió en ofrecer la aplicación Evident, diseñada para el registro de la alimentación por parte del paciente, dividida la inclusión en desayuno, media mañana, comida, merienda y cena. La aplicación estimaba con estos datos las kilocalorías ingeridas, la distribución de hidratos de carbono, proteínas y grasas y le daba al usuario consejos tanto para hacer una dieta más equilibrada como para perder peso. Para abordar la actividad física también se le proporciona una pulsera de actividad que le felicitaba al llegar a los 10.000 pasos. Ambos dispositivos se recogieron a los 3 meses coincidiendo con el fin de la intervención. Los pacientes eran asignados aleatoriamente al grupo control o al grupo intervención. Al final de la visita basal y antes de la asignación, una enfermera de cada centro de salud les proporcionó a todos los participantes un consejo breve sobre actividad física, siguiendo las recomendaciones generales, y sobre alimentación, siguiendo el método del plato. Se incluyeron en este subestudio 440 sujetos, 231 en el grupo intervención, 209 en el grupo de control. Como resultados podemos ver que tanto la edad media como el peso y la grasa corporal fueron similares en ambos grupos en la visita basal, no encontrando diferencias significativas entre ellos. La muestra en ambos grupos tiene un porcentaje mayor de mujeres, llegando al 70% aproximadamente. En cuanto al efecto de la intervención, el grupo que recibió la Enhealth obtuvo mayores pérdidas en las variables de composición corporal, disminuyendo 1,84 kilos de grasa corporal total y 0,84 kilos de grasa abdominal. Otras variables, como la masa muscular, aumentó muy ligeramente y también disminuyó el ratio cintura-cadera, aunque estas diferencias no fueron significativas al comparar la basal con los 3 meses. En estas gráficas se puede observar el descenso en ambos grupos, tanto en la masa grasa total en la de la izquierda como en su porcentaje en la de la derecha, viendo una mayor pérdida en el grupo de intervención que en el grupo control. Una tendencia similar podemos observar en la grasa del abdomen, en kilos a la izquierda y en porcentaje a la derecha. Por tanto, hay que resaltar la reducción de un 1,22% de la grasa corporal total y de un 1,09% la grasa abdominal, aunque al compararlo con el grupo control esta diferencia no haya sido significativa. Otros estudios sí que han encontrado hallazgos similares o incluso mayores pérdidas, por lo que sí que puede ser una herramienta útil en el futuro para disminuir tanto la masa grasa total como la abdominal, siempre que se estudie un poco más su efectividad. Como limitaciones principales podemos resaltar que la intervención fue solo de 3 meses, por lo que habría que investigar su efecto a largo plazo. También hay que tener en cuenta que la distribución corporal puede diferir entre hombres y mujeres, por lo que es posible que influya en los resultados obtenidos. Sin embargo, el estudio incluye una amplia muestra de adultos con características heterogéneas y con un amplio rango de edad que aumenta la validez de los resultados obtenidos. Como conclusión, podemos decir que la intervención sí que tuvo un efecto beneficioso para disminuir tanto la grasa corporal como la grasa abdominal, y aunque sea un descenso discreto, la reducción de un 1% de la grasa abdominal puede tener efectos positivos en la salud, como disminuir el riesgo cardiovascular o la resistencia a la insulina. Con una mayor investigación de su efectividad, sobre todo a largo plazo, de este tipo de intervenciones se podría recomendar en un futuro como apoyo para la modificación de estilos de vida, así como para reducir la grasa corporal, consiguiendo disminuir el riesgo de complicaciones a largo plazo. Por último, solo me queda agradecerle al comité del encuentro por permitirme presentar estos resultados hoy y también a todos los participantes y colaboradores del estudio Evident 3, que es un estudio financiado por el Instituto de Salud Carlos III y por la Gerencia de Salud de Castilla y León. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Cristina, por tu intervención.
Muy bien, vamos a dar paso a nuestra siguiente ponente, que es Lucía Martínez Villarejo. Lucía. Sí. Puedes compartir tu comunicación. Lucía nos va a presentar la comunicación Efectividad de la intervención EXIM-E sobre la calidad de vida en mujeres con síndrome genitourinario de la menopausia. Adelante. Estoy en ello, ¿lo veis correctamente? Sí, perfectamente. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias a todas las personas que estáis conectadas ahora en esta mesa y gracias y enhorabuena en especial al comité por haberse lanzado a hacer este congreso en este formato tan especial, que la verdad es que estábamos bastante faltos de congreso en los últimos meses. Bueno, para mí es un honor poder contar aquí nuestra idea para abordar el síndrome geniturinario de la menopausia y algunos de los resultados de nuestro estudio EXIM-E, que cuenta con financiación del Instituto de Salud Carlos III y de la Fundación para la Investigación e Innovación Biosanitaria de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud. Yo soy Lucía, soy matrona, investigadora principal de este estudio y trabajo en la unidad docente de matronas de la Comunidad de Madrid. Sin más, como no, comienzo presentándoos a todo el equipo porque el grupo EXIM-E está formado principalmente por matronas asistenciales de todas las zonas de Madrid. Aquí podéis ver sus nombres y los centros de salud donde trabajan y las zonas a las que pertenecen. Y aunque se trata de un proyecto FIS 2018, pues hace ya un par de añitos largos nos pusimos a trabajar en cómo podíamos las matronas ayudar a tantas mujeres que venían a nuestra consulta con este problema en concreto. Ahora os cuento. Así que diseñamos el protocolo, obtuvimos informe favorable del CEIC y de la Comisión Central de Investigación de la Gerencia de Atención Primaria de Madrid y realizamos formación en normas de buena práctica clínica, tanto a investigadoras como a evaluadoras. Nos pusimos con el trabajo de campo, respetando por supuesto la confidencialidad y la protección de los datos y los principios éticos básicos, así como los recogidos en la Declaración de Helsinki y en el Convenio de Oviedo. Nos centramos en el síndrome geniturinario de la menopausia, que antes se llamaba atrofia vaginal. Quizá este concepto suene un poquito más, pero desde el año 2014 ha pasado a denominarse síndrome geniturinario de la menopausia. Y nos centramos en esta situación porque, aunque son muchos los síntomas que se asocian a esta época, la menopausia, los únicos que cuentan con una base epidemiológica sólida y consistente son los síntomas urogenitales y los trastornos vasomotores. Así como los sofocos se resuelven con el paso del tiempo, esta situación realmente tiende a empeorar. Fijaros, en España está presente en un 3% de mujeres antes de la menopausia, ascendiendo su prevalencia hasta llegar a estar en el 47% de las mujeres a los 3 años de la menopausia. Revisando estudios previos, pues vimos que esta situación realmente afecta de manera negativa la calidad de vida de las mujeres que lo padecen, multiplica por 4 el riesgo de disfunción sexual femenina y además tiene la peculiaridad de que los profesionales sanitarios no le prestamos demasiada atención. Las intervenciones que se recomiendan en primera línea para abordar esta situación son las relacionadas con el estilo de vida. Sin embargo, hay realmente muy poquitos estudios sobre el tema y casi todos se centran en mujeres con antecedentes de cáncer de mama. Por eso nuestra pregunta fue si una intervención compleja en salud sexual realizada por matronas en consulta individual podría mejorar la calidad de vida de estas mujeres. Y diseñamos una intervención multifactorial que cuenta con técnicas de expresión, análisis, información y desarrollo de habilidades en salud sexual con el objetivo de evaluar su efectividad para mejorar la calidad de vida en estas mujeres, así como para modificar el pH vaginal, el sedimento de orina, la función sexual y la respuesta muscular del suelo pélvico, que en general suele encontrarse todas estas variables alteradas. Todo esto lo analizamos al mes y a los 6 meses de la intervención. También quisimos describir la adherencia a esta nueva intervención y analizar qué factores se asociaban a una mejor calidad de vida en estas mujeres. Diseñamos un ensayo clínico aleatorizado, pragmático, de grupos paralelos, controlado, con evaluación ciega de la variable respuesta. Nuestra variable principal fue la calidad de vida de la menopausia, medida con la escala Cervantes breve,
Y recogimos variables sociodemográficas, ginecobstétricas y de hábitos de vida, además de variables relacionadas con el propio síndrome geniturinario de la menopausia, variables relacionadas con la historia sexual y con la propia intervención experimental. Nuestra población fueron mujeres de entre 45 y 65 años que acudían a las consultas de las matronas de atención primaria en el marco del cribado del cáncer de cérvix, cuando venían a realizarse citologías. Incluimos a mujeres que se encontraban en la premenopausia, perimenopausia tardía o climaterio, que tuvieran síndrome geniturinario de la menopausia definido con presentar al menos un síntoma en la anamnesis y al menos un signo en la exploración de una serie de signos y síntomas que están perfectamente definidos. Y excluimos a mujeres que tuvieran patologías relacionadas con la alteración del deseo sexual. Por si alguien quiere tomar nota y no lo conoce, comentar que se trata de enfermedades autoinmunes, hipotiroidismo no controlado y diabetes no controlada. Excluimos también a mujeres usuarias de algún fármaco que pudiera aumentar la incidencia del síndrome geniturinario de la menopausia en los últimos 6 meses, usuarias de terapia hormonal local en el último mes o terapia hormonal sistémica, cualquier otro tratamiento sistémico para el síndrome geniturinario de la menopausia en los últimos 6 meses, y excluimos también mujeres que no supieran leer, escribir o que no pudieran comprender la lengua española. Reclutamos 250 mujeres según el cálculo del tamaño muestral, pudimos reclutarlas a todas, y en cuanto a los resultados de efectividad principal, pues bueno, aunque en el grupo EXIME se observó una mejora de la calidad de vida de 2,6 puntos con respecto al grupo control, no podemos afirmar que esta intervención realmente mejore la calidad de vida. Sin embargo, en los resultados de efectividad para el cambio intrasujeto sí observamos diferencias estadísticamente significativas, tanto al mes como a los 6 meses de la intervención, con una diferencia de medias de 1,8 puntos y 2,8 puntos respectivamente. Y además también observamos mejoras en el dominio psíquico y en el dominio sexualidad de la calidad de vida. No quiero perder la oportunidad de comentaros que el 92% de las mujeres que participaron en el estudio manifestaron tener sequedad vaginal, se dice pronto. Un 66% de ellas presentaron dispareunia y un 62% presentaron escozor vaginal. Y en cuanto a la respuesta muscular del suelo pélvico, sí que encontramos diferencias estadísticamente significativas al mes de mejora del grupo EXIME en comparación con el grupo control. En cuanto a la función sexual de las mujeres del grupo EXIME, que es a las que realizamos una anamnesis sexual mucho más detallada, pues encontramos que el 52% de ellas presentaban una disfunción sexual femenina, siendo el deseo sexual hipoactivo la situación más frecuente, y que además en un 34% estaban presentes 2 disfunciones sexuales femeninas de manera paralela, siendo la opción más frecuente la combinación entre el deseo sexual hipoactivo y la dispareunia. Encontramos diferencias relevantes también de mejoría clínica y de mantenimiento de una vida sexual activa en las mujeres que al inicio del estudio se encontraban en la peor puntuación en función sexual, una puntuación igual a 5 en la escala de función sexual. El 89% de las mujeres tuvieron una buena adherencia a nuestra intervención, y para explicar los factores que se asocian a una mayor calidad de vida se realizó un modelo de regresión lineal múltiple, encontrando que pertenecer al grupo EXIME supone una mejora de 4 puntos en la calidad de vida al mes de la intervención. Y además encontramos otros factores que se asociaban a la calidad de vida en estas mujeres, como son la edad de la menopausia, el estado climatérico definido como el tiempo transcurrido desde la menopausia hasta el momento actual, la edad de la mujer y si tenía pareja estable. En cuanto a publicaciones, bueno, pues de momento una tesis, los resultados de este estudio forman parte de mi tesis doctoral, ahí os he dejado el enlace por si alguien quiere investigar un poquito más sobre metodología, análisis, representación gráfica de resultados o lo que consideréis. Y bueno, comentaros que estamos en proceso de publicación de un artículo, lo único es que está siendo un proceso realmente lento por el tema de la pandemia, y que además hemos aprovechado para diseñar otro proyecto y así responder a una nueva pregunta a nuevas preguntas que nos han surgido en esta línea, y en esta ocasión utilizaremos un enfoque cualitativo.
Sin más, concluyo diciendo que se trata de una nueva intervención que podría maximizar el uso de los recursos, ya que incorpora la figura de la matrona en un campo tradicionalmente ocupado por ginecólogos, que en este caso consideramos que podrían dedicarse a tareas de alta especialización, que podría disminuir la utilización de tratamientos farmacológicos con un coste elevado, que en general no son muy bien aceptados por las mujeres, como es el caso de la terapia hormonal, y dejar esta situación solo para los casos que realmente se necesita, que promueve un servicio de salud accesible, enmarcado en el primer nivel asistencial, en esta atención primaria, que en la actualidad se está saltando, se está derivando directamente a atención especializada, que aporta un mayor nivel de evidencia en intervenciones sobre el estilo de vida, que hemos visto que había poquitos estudios sobre esto. Es innovador porque incorpora el terreno de la sexualidad y que aún así se debe seguir investigando en esta línea para responder nuevas preguntas. Eso es todo por mi parte, muchísimas gracias, y agradecer de manera muy especial a esas 250 mujeres que se atrevieron a participar en un estudio sobre sexualidad durante la menopausia. Ahí os dejo mi correo, muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Vamos a dar paso a nuestra siguiente ponente, que es María del Mar Sánchez González. María del Mar Sánchez González, que nos va a presentar la comunicación Efectos sobre la memoria de los estímulos cinestésicos observados durante la práctica de la imaginación motora. María del Mar, adelante, cuando quieras. A ver, muy bien. Hola, buenas tardes a todos. Los presentes aquí en esta mesa, nada, agradecer al comité científico la aceptación de este trabajo y sin más, vamos allá. Como bien nos ha explicado Javier, el título de esta intervención es Efectos de los estímulos cinestésicos congruentes y no congruentes observados durante la práctica de imaginación motora sobre la memoria a corto y a largo plazo de una tarea sencilla. Son los resultados de un estudio preliminar. Entonces, todos los autores declaran que la investigación se realiza en ausencia de cualquier relación comercial o financiera que pudiera interpretarse como posible conflicto de intereses. Bien, ahora te toca a ti. Quédate mirando en la siguiente diapositiva la pantalla y mientras que estás mirando la pantalla intenta imaginar que estás ejecutando esta circunferencia perfecta con tu mano menos hábil, es decir, si eres diestro con tu mano izquierda y si eres zurdo con tu mano derecha, a la vez que estás intentando recrear las sensaciones que tienes derivadas de ese movimiento, es decir, lo que llamamos sensaciones cinestésicas. Cómo estás cogiendo el bolígrafo, cómo sientes que se adapta la punta del bolígrafo al trazado de esa circunferencia y cómo sientes que se mueve tu brazo mientras que lo estás ejecutando. Te recuerdo, imagina, a la vez que estás observándote a ti mismo en la pantalla, imagina que estás realizando ese mismo movimiento, atendiendo a tus sensaciones cinestésicas. Vamos allá. Bien, pues básicamente esto es en lo que consiste nuestro experimento y fíjate que sí que es posible aprender un gesto relativamente complejo como puede ser el trazado de esta circunferencia perfecta con tu mano menos hábil a través de imaginar el movimiento, lo que llamaríamos a través de la imaginaría motora y también a la vez de la observación de esa acción, es decir, lo que estamos haciendo aquí, observarnos a nosotros mismos en una pantalla. Pero ¿cómo es posible esto? Pues veréis, se han realizado algunos estudios que sugieren que tanto el entrenamiento a través de la imaginaría motora como a través de la observación de la acción, como a través de ambas prácticas combinadas, favorecen el aprendizaje de movimientos complejos, sobre todo en las primeras fases del aprendizaje de este movimiento. Entonces,
Se han hecho estudios de resonancia magnética para investigar un poquito más sobre ello y ver qué áreas cerebrales podían activarse cuando se ejecuta realmente el movimiento, cuando solo se imagina o cuando solo se observa. Y este que muestro va a comparar las representaciones somatotópicas que tienen lugar en estas tres condiciones durante los movimientos repetidos de la mano y del pie de forma separada. Y lo que vamos a observar aquí son estas representaciones somatotópicas a nivel de la corteza motora y premotora. Entonces, la mayoría de los estudios muestran cómo se van a activar de manera significativa las mismas áreas, como podemos observar, aunque sin una organización somatotópica tan clara como vemos aquí en el caso de la observación de esa acción. Bueno, yo soy fisioterapeuta especializada en la reeducación postural y estudiante de doctorado en la Universidad de Alcalá. Y básicamente a los fisioterapeutas y yo creo que también a todos nosotros como profesionales de la salud, ¿no? Sobre todo a los que nos dediquemos más al trabajo con el sistema musculoesquelético y sus disfunciones o sus posibles patologías, nos interesa un poco este campo, porque veréis, cada vez que, bueno, sabemos que por diferentes estudios, ¿no? Cada vez que se produce una inmovilización, pues se producen procesos de debilidad, de atrofia, se altera incluso la estrategia motora e incluso a nivel cortical se reorganiza esa estrategia motora, ¿no? y nuestro mapa corporal. Entonces, eso va a tener una influencia decisiva sobre el movimiento que vayamos a realizar post-inmovilización. Y con la práctica de la imaginaria motora y la observación de la acción, pues podríamos evocar precozmente patrones de movimiento en situaciones tales como el Parkinson, el accidente cerebrovascular, la lesión medular, cirugía, dolor, en presencia también de dolor agudo y dolor crónico incapacitante, pues como comento, nos permitiría evocar a través de esta imaginaria motora y esta observación de la acción patrones de movimiento que promuevan la plasticidad y el aprendizaje, facilitando la recuperación. Y además son varios de los autores que han apoyado su uso combinado y su eficacia en rehabilitación. Entonces, tras una revisión de la literatura, nos ha parecido interesante seguir estudiando el uso combinado de la imaginaria motora cinestésica, es decir, centrándonos en las sensaciones corporales derivadas de la realización de un movimiento, combinado con la observación de esa misma acción, enfocado sobre todo, como veréis ahora, al movimiento de la mano. Entonces, más específicamente, hemos diseñado un experimento que consiste básicamente en realizar la práctica imaginada de esta circunferencia perfecta a un ritmo marcado por nosotros, mientras que le pedimos a un sujeto observarse a sí mismo en una pantalla realizando diferentes acciones. Entonces, lo que queremos ver realmente es qué efecto tienen este grado de congruencia o incongruencia sobre los efectos, sobre el aprendizaje, de esta tarea a priori sencilla. Entonces, como veréis, hemos contemplado 5 grupos y el experimento ha transcurrido en 5 fases. Paso ahora a describir cada uno de los grupos. Entonces, en el grupo 1, la imaginería motora y la observación de la acción son acciones que van a ser congruentes y el sujeto lo que va a hacer es ejecutar la circunferencia perfecta al ritmo marcado, evocando las sensaciones cinestésicas, a la vez que se observa a sí mismo en un vídeo ejecutando ese movimiento idéntico, es decir, en el sentido en el que él mismo lo está imaginando. Como veis aquí en la diapositiva, este sujeto ha preferido trazar la circunferencia en sentido antihorario y está imaginándose a sí mismo trazando esa circunferencia en sentido antihorario. En el grupo 2, la imaginería motora y la observación de la acción deberían coordinarse porque a los sujetos les pedimos que se imaginen ese mismo movimiento, evocando esas sensaciones cinestésicas al ritmo que le marcamos, pero sin embargo pedimos que se observen a sí mismos en una pantalla ejecutando el movimiento en sentido contrario al preferido. Por lo tanto, aquí estarían realizando la circunferencia en su imaginación
en sentido antihorario, mientras que se observan a sí mismos realizando la circunferencia en sentido horario. En el grupo 3 simplemente sería el grupo control para la imaginería motora y el movimiento imaginado sería idéntico, simplemente se observarían una pantalla con una imagen estática con un punto en el centro y la tableta gráfica. El grupo 4 sería el grupo control para todas las condiciones, el movimiento imaginado sería idéntico y lo que observarían en la pantalla sería una imagen estática de una circunferencia perfecta con un punto en el centro. Y luego el grupo 5 sería el grupo en el que la imaginería motora y la observación de la acción son totalmente diferentes u opuestas. Entonces, el movimiento imaginado sería el mismo, ejecución de la circunferencia perfecta al ritmo marcado, evocando las sensaciones cinestésicas con la mano izquierda, y le pediríamos observar en la pantalla cómo realizan ellos mismos la pronosupinación del antebrazo, que es un movimiento totalmente diferente al de la ejecución de la circunferencia y también al ritmo que le estamos marcando. El experimento transcurrirá en 5 fases, que está representada aquí en las columnas. Entonces, en la primera fase será una fase común a todos los grupos, en la que los sujetos leerán unas instrucciones de introducción y de familiarización a los utensilios que van a utilizar, la tableta gráfica y el bolígrafo inalámbrico. En la fase 2, cada grupo, acorde a lo que acabo de describir, realizará la tarea imaginada y la observación de la acción en función del grupo al que haya sido asignado. En la fase 3, cada grupo ejecutará de manera real, también sería una fase común a todos los grupos, se ejecutarán de manera real sobre la tableta gráfica la circunferencia con la mano no dominante al ritmo marcado. Este momento, esta fase, será el que hemos llamado tiempo 1 y tras esta fase realizaremos un primer análisis de los datos para observar qué efectos pueda tener sobre el aprendizaje y la memoria las interferencias cinestésicas que los sujetos han podido, a los que los sujetos han estado expuestos en cada uno de sus, en cada grupo, ¿no? Y luego tendremos un periodo que dejaremos pasar de 20 minutos de... María del Mar, disculpa, pero tenemos que avisarte de que hemos llegado ya de hecho al final del tiempo, con lo cual tienes que cerrar tu intervención, disculpa. Disculpa, ok, voy a ello. Bien, entonces, las variables que vamos a medir serán el tiempo, el error, la velocidad, la desviación estándar de la velocidad media, la precisión y la carga de trabajo percibida. Lo que presento en esta comunicación son los resultados de un estudio preliminar que hemos necesitado realizar para fijar de forma conveniente y controlada el tiempo al que debemos marcar la circunferencia. Y todos los resultados indican que las variables en las que hubo diferencias significativas fueron el tiempo, error y la precisión, y que el grupo que mejor realizó la circunferencia fue aquel grupo que estaba ejecutándola o cuyo ritmo fue ejecutado a 2 segundos por vuelta. María del Mar, lo sentimos mucho, es muy interesante tus aportaciones, la verdad que seguro que da para mucho más, pero por respeto a los demás compañeros no tenemos más remedio que tener que dejarlo aquí, lo siento. Muy bien, muchas gracias, María del Mar. Bueno, es que tenemos que ser estrictos con el tiempo. Te pedimos disculpas por esta interrupción, pero son 10 minutos muy tasados los que tenéis y tenemos que ajustarnos nosotros y bueno, evidentemente todos los ponentes. ¿Puedes dejar de compartir la comunicación, María del Mar? Muchas gracias. Y vamos a dar paso a nuestra última ponente,
que es Lucía Roy Martínez. Lucía. Sí. ¿Puedes compartir tu comunicación? Lucía Roy Martínez, que nos trae el trabajo titulado Efectividad de la curcumina en relación a la inflamación en adultos con artritis reumatoide, una revisión sistemática. Adelante, Lucía. Bueno, en primer lugar, muchas gracias al comité organizador por permitir que se lleve a cabo este evento. Y a continuación os voy a presentar una comunicación oral breve, como ya he dicho, sobre la efectividad de la curcumina en relación a la inflamación en adultos con artritis reumatoide. Yo soy fisioterapeuta, nutricionista y CAFE por la Universidad de Lleida. Los autores de la siguiente revisión sistemática declaramos no tener ningún potencial conflicto de interés. Bueno, comenzando con la introducción un poco sobre la artritis reumatoide, decir que es una enfermedad con una fisiopatología que se manifiesta con una activación del sistema inmune adaptativo, una activación osteoclástica, metaplasia sinovial, daños microvasculares y una respuesta inflamatoria sistémica, normalmente que se manifiesta de manera bilateral. Los tratamientos enfocados a frenar el desarrollo, el control del dolor, la reducción de la inflamación y la mejora de la capacidad funcional serían el farmacológico, el no farmacológico y el quirúrgico. Dentro del no farmacológico y menos conocido encontramos la suplementación. Uno de los tipos de suplementaciones que se está investigando contra la inflamación en la artritis reumatoide es la curcumina, que es uno de los compuestos bioactivos de la cúrcuma, que es una especie y hierba medicinal tradicional a la que se le atribuyen diferentes efectos terapéuticos, como es el antiinflamatorio, pero tiene una contrariedad, que es su biodisponibilidad, que en administración oral es muy baja por su naturaleza hidrofóbica. Entonces están diseñando formatos con adyuvantes o polímeros que mejoran considerablemente esta farmacocinética. Entonces, ¿cuál es la acción de la curcumina sobre la artritis reumatoide? Pues tiene diferentes mecanismos antiinflamatorios, como la supresión de la proliferación y de la metástasis celular y la regulación negativa de varios factores. Así, la justificación de esta revisión sistemática estriba en el estado actual de la enfermedad, cuya prevalencia es bastante alta. Encontramos un difícil manejo dada su desconocida etiología. Es una enfermedad que cursa con diversos efectos secundarios. La evidencia que se encuentra sobre este tratamiento es contradictorio y encima está basado en estudios observacionales. Y además que el tratamiento que se suele hacer en fisioterapia está centrado en el dolor y en la funcionalidad articular, dejando un poco de lado el tratamiento de la inflamación. Así, nuestros objetivos eran buscar nuevas alternativas terapéuticas más seguras y que no interfieran con las comorbilidades adyacentes, valorar la evidencia que aportan ensayos clínicos, utilizar la suplementación como una posible herramienta para abordar la prevención y actuar sobre la fisiopatología, y darle un tipo de tratamiento más multidisciplinar, aunando los ámbitos de la nutrición y la fisioterapia. Entonces, los objetivos de esta revisión fueron describir el estado actual de la evidencia sobre la actividad de la inflamación mediante los marcadores bioquímicos de la PCR y la ESR, y más específicos, evaluar la efectividad sobre la regulación del dolor medido con la escala EVA, el índice de la actividad de la enfermedad y los criterios de mejoría ACR. Ya pasando a la metodología utilizada para la revisión, nos queda que la pregunta de investigación es si es efectiva la suplementación con curcumina en la reducción de la inflamación en pacientes adultos con artritis reumatoide activa. La estrategia de búsqueda empleada para encontrar los artículos fue con los metabuscadores de PubMed, de la biblioteca Cochrane, Scopus, Pedro y Web of Science, encontrando escasos artículos que hicieran referencia a este tema.
Para la evaluación de la calidad metodológica se utilizó el Critical Review from Quantitative Studies y el Consolidated Standards of Reporting Trials. Para la evaluación del riesgo de sesgo se utilizó la herramienta de colaboración Cochrane, que valora 6 dominios apoyados por evidencia científica, catalogándolos de riesgo bajo, riesgo incierto y riesgo alto. En cuanto a los resultados de la búsqueda, de los 20 artículos que se encontraron, solo se acabaron incluyendo 3 por su elegibilidad, que son los siguientes, que contaban con un total de 118 pacientes. Vale. En cuanto a los resultados, la evaluación de la calidad metodológica de los estudios incluidos fue entre buena y muy buena. La evaluación del riesgo de sesgo fue bastante heterogénea, encontrando bastantes riesgos de sesgo inciertos y algunos altos. Vale, de los 3 estudios incluidos, para describirlos un poco, el proceso fue entre 8 y 12 semanas, el tipo de administración de la curcumina fue en forma de cápsulas para 2 estudios y de nanomicelas para otro, las dosis variaron entre el grupo curcumina y el grupo control y en algunos se utilizó otro tipo de tratamiento y la frecuencia de dosis al día fue también distinta. Entonces, las variables se midieron con los parámetros que ya he explicado antes. En cuanto a los resultados de la efectividad, encontramos que fueron unos resultados bastante homogéneos en el sentido de que en la mayoría de los síntomas se obtuvo una reducción significativa en la mayoría de los casos de los parámetros, excepto en la actividad de la enfermedad en uno de los grupos que lo estudió. Pero a pesar de que la mayoría de los resultados fueron significativos y disminuyeron estos síntomas, no se presentaron resultados significativos intergrupales. Es decir, estos resultados fueron beneficiosos comparando el estado anterior y el final tras la intervención, pero no al comparar el grupo control con el grupo curcumina entre sí. Con lo cual, podemos llegar a la discusión de que la evidencia en la que tenemos, sí que hay evidencia, pero está probada en estudios in vitro y en animales, que los resultados intragrupo tuvieron unas mejoras significativas en todas las variables con una tendencia homogénea. Sin embargo, como ya he dicho, los resultados intergrupo no fueron estadísticamente significativos o en algún estudio no se presentaron. También podemos llegar a la conclusión de que las dosis más altas nos aportan una mayor significancia, pero todavía hay incertidumbre porque hay ciertas limitaciones en los estudios incluidos en esta revisión. Y para concluir, decir que la administración durante 8 o 12 semanas de extractos de curcumina estandarizados no proporciona mejoras significativas en los parámetros inflamatorios del dolor, en el índice de la actividad de la enfermedad ni en los criterios de mejoría, que se necesita disponer en la práctica clínica de métodos de tratamiento eficaces sobre el dolor, la inflamación y el curso de la artritis reumatoide activa que contribuyan a una mayor calidad de vida de estos pacientes y que son necesarias investigaciones futuras con estudios de mayor calidad y un tamaño muestral más grande y que se muestren resultados significativos intergrupales. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Hasta aquí mi comunicado. Muchísimas gracias, Lucía, por tu intervención. Muy bien, bueno, pues ya hemos escuchado las 10 intervenciones, incluso ha habido alguna pregunta que ha sido ya contestada por alguno de los ponentes. Nerea, no sé si nos vas a trasladar alguna pregunta más. ¿Hay alguna pregunta?
Buenas tardes. Bueno, enhorabuena a todos los ponentes por vuestras intervenciones. De momento no veo ninguna pregunta. Para los asistentes podéis hacer las preguntas a través del chat, estaremos pendientes, o a través del apartado de preguntas y respuestas, como prefiráis. Y si preferís podéis elevar la mano para que os demos paso de forma oral. Si os parece, os damos un poquito de tiempo y yo sí que tengo alguna pregunta. Bueno, pues empezar? adelante. Bien, sí, adelante, Nerea. Sí, iba a hacer yo alguna pregunta, pero adelante, sí. Perfecto. A ver, la primera pregunta es para Laura. Yo quería preguntarle qué formación recibió esa enfermera referente. La enfermera que elegíais como primera referente, ¿era una enfermera con formación de grado o tenía otra experiencia diferente? ¿Era cualquier enfermera? Era enfermera especialista en enfermería pediátrica, porque aquí el 90% de las enfermeras somos especialistas, y era enfermera que tenía una trayectoria clínica en el hospital. Los criterios de inclusión del estudio y de ser enfermera referente era que llevaras como mínimo 2 años en el servicio y que fueras plantilla estable para poder adoptar el papel de enfermera referente. Y todas las enfermeras referentes también hicieron cursos de metodología y de liderazgo. Muchas gracias. Nada. Bueno, yo quiero aprovechar, mientras surge alguna pregunta, quería hacer una pregunta a Cristina sobre su trabajo del efecto de una intervención mHealth en la distribución de grasa corporal. Me llamó la atención, bueno, habéis planteado, has planteado en tu exposición, entre las limitaciones de la intervención, el hecho de que no hayáis valorado el sexo, ¿no? Que me parece muy bien, el planteamiento de la limitación. Pero mi pregunta precisamente iría un poco en ese sentido. ¿Por qué no os planteasteis el sexo, que en principio puede ser una variable que puede tener una cierta influencia en vuestro estudio? Bueno, principalmente porque nuestra idea es intentar que la aplicación, o sea, que la efectividad de la aplicación sea para todos, o sea, a la mayor población posible. Entonces, centrarnos a lo mejor solamente estudiar mujeres o estudiar hombres sería un poco segmentar lo que es el efecto. Sí que en cuanto a la composición corporal, sí que nos hemos planteado como pregunta futura el tener en cuenta la diferente distribución corporal para incluirlo dentro del siguiente estudio. Muy bien. Creo que Fali quería hacer también alguna pregunta. Muchas gracias, Nerea. Bueno, felicitar a todos los participantes porque creo que la variedad y la calidad de los trabajos brillan por sí mismas y, bueno, muy enriquecedor. En este caso, mi pregunta va para Lucía Martínez, una de las matronas que ha expuesto su trabajo. Lucía, me gustaría preguntarte si os habéis planteado, porque es cierto que aunque habéis tenido resultados muy interesantes, hay algunas partes que a lo mejor tenéis que seguir trabajando, ¿no?, en busca de esos resultados o de ese mayor impacto de la intervención, pero creo que ya con los resultados que has compartido con nosotros, creo que habría motivos suficientes como para plantearse estandarizar una intervención de estas características en este grupo de mujeres. ¿Os habéis planteado hacer alguna propuesta de programa de intervención estandarizada en la Comunidad de Madrid en este sentido? ¿Estáis trabajando algo más? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por tu pregunta y sobre todo gracias por el comentario, porque si tú confías en la intervención, pues nos da un poco más de fuerza, ¿no? Bueno, nos ha pillado la pandemia, ¿no? Terminamos de realizar el trabajo hace poquito. Yo defendí mi tesis hace un año e incluso en el tribunal una persona que forma parte de la consejería nos invitó a que propusiéramos esta intervención como para que se introdujera dentro de cartera de servicios, y ahí va rondando la idea y estamos intentando darle forma,
pero bueno, es cierto que de manera más inmediata lo que nos interesaba es publicar y estamos centrando en ello nuestros esfuerzos, pero sí que sería maravilloso, ¿no?, que esto se pudiera convertir en una realidad. De hecho, le estamos intentando dar un poquito de forma a esa intervención con el objetivo de que se haga, de que forme parte de la práctica asistencial de las matronas, y nuestra intervención Exime en el estudio estaba formada por un mínimo de 2 visitas y un máximo de 4 visitas, y vimos que de hecho la mayoría de mujeres necesitaban solo 2 visitas, lo que hace más viable, ¿no?, que esto se lleve realmente a cabo en la práctica clínica. Así que ojalá podamos hacerlo, pero bueno, hay pasitos para dar todavía y de momento no hemos podido. Pero muchas gracias. Mucho ánimo en el empeño, porque creo que es importante también, aparte de difundir el conocimiento y la evidencia, conseguir esa transferencia. Sí. Así que yo os animo por la parte que pueda influir en algo. Muchas gracias. Gracias. ¿Tenemos alguna pregunta, Nerea? ¿Alguna pregunta más por ahí de algún participante? No veo ninguna más. A ver si alguien puede escribirla por el chat. Entre los ponentes, si tenéis alguna pregunta también de unos a otros, podéis hacerla. Os damos paso con el micro. Bueno, pues mientras nos animamos, yo tengo alguna otra pregunta, si me lo permitís. Es para Laia. Laia, me ha parecido entender que la percepción del nivel de cuidado más elevada fue en pediatría. ¿A qué lo relacionáis? Vale. Se me escucha, ¿verdad? Perfecto. Ok. Pues mira, cuando estuvimos evaluando estos resultados, estuvimos viendo evidencia científica y realmente estudios similares también salen estos resultados, ¿vale? Y lo atañen mucho a pues cómo estas profesionales trabajan mucho la calidad de su cuidado, ¿no? Trabajan mucho tanto la familia como el niño y creemos que es debido a ello. Ya de por sí es lo que decíamos, ¿no? Hay mucha evidencia científica que remarca este resultado y siempre está muy relacionado con esa calidad de cuidado que existe en las unidades de pediatría, tanto por parte de enfermería como por parte de otros profesionales sanitarios. Gracias, Laia. De nada. Tenemos una pregunta que es de Blanca Fernández Lascueti para Laura. Concretamente pregunta, ¿esta enfermera referente tenía varios pacientes asignados y solo cumplía este rol o era una enfermera asistencial de una unidad y además referente para determinados pacientes? Bueno, creo que le has contestado. Por el chat, sí. Pero bueno, sí, esta enfermera, por ejemplo, si llevaba 8 pacientes de la unidad de hospitalización, adoptaba 2 papeles. Uno era referente de 4 pacientes y colaboradora de 4 más. La enfermera que venía al turno de tarde era referente de los que por la mañana, la enfermera de mañana era colaboradora, y era colaboradora del resto. No sé si me explico. Por ejemplo, si yo llevo del paciente 1 al 8, pues soy referente y trabajo el turno de mañana, soy referente de la 1 al 4 y soy colaboradora del 5 al 8. Y la que viene de tarde, al contrario. Así cada enfermera adoptaba 2 papeles, de unos pacientes de las referentes y de la otra de la colaboración. De una lideraba todo el proceso de cuidados y era la que les acompañaba durante todo el proceso de hospitalización, de los otros iba como a comba del que había pautado su compañera. No sé si me explico, ¿me entendéis? Sí. Blanca, ¿te ha quedado clara la respuesta? Que es la que has hecho la pregunta. Bueno. Ah, mira, creo que sí, gracias. Ya está. Sí, perfecto. ¿Alguna pregunta más? Pues
Yo voy a hacer otra pregunta, si me lo permitís. Es para Isidro. Isidro, me ha parecido entender que preguntabais al paciente la satisfacción en relación con la anticipación a los cuidados. Sí. ¿Cómo se le pregunta eso a un paciente? O sea, no acabo de entender cómo un paciente percibe la anticipación a los cuidados o no, con qué demandas. ¿Me lo puedes explicar un poco? En relación a las necesidades que él tenía. En la escala que se le pasaba en el documento estaba más detallado, simplemente que en el PowerPoint por tamaño, por esto no acaba, bueno, le he hecho en versión corta, pero en la versión más larga sí que se especifica que si las necesidades que él tenía, la enfermera podía identificarlas antes de que él las pidiera. Voy a algo tonto y sencillo. Una paciente que tú le dices, ha de beber agua, pero la paciente no puede por limitación de movilidad, ¿no? Extremidades superiores. Si la enfermera está al tanto de que ella vaya bebiendo agua, que tenga, ¿no? Antes de que ella lo pida, de que tengo sed, que la enfermera sea la que se adelante de ese cuidado, por decir un ejemplo sencillo. ¿Y lo comprendían fácilmente los pacientes? En general, sí. La gente que era más mayor sí que es verdad que se le tenía que explicar algún punto más concreto o el ítem más concreto, pero en general sí que se entendía bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Não queria fazer nenhuma pergunta. Aproveitar também para felicitar todos os conferencistas que apresentaram as suas comunicações. Foram temas, os primeiros todos numa linha de procurar saber a satisfação dos usuários, dos pais, dos utentes, dos doentes. E foi interessante ver esta área temática tão bem abordada. Desculpem, eu falo português e espanhol misturado, na preocupação de todos os enfermeiros elevarem a qualidade de cuidados. E acho que isto é muito importante. Vários estudos diferentes, com metodologias diferentes, desde o Isidro, que validou uma escala, até o José António, que trabalhou de outra forma, o meu, que foi qualitativo. E penso que isto é muito interessante, os enfermeiros preocuparem-se com a qualidade de cuidados e quererem fazer melhor. Portanto, os parabéns para todos. Muchas gracias, Ernestina. Se te entiende perfectamente, ¿eh? Bueno, es verdad, ha sido una mesa realmente muy, muy interesante, ¿no? Y sobre práctica clínica y la importancia, bueno, de algún modo, ¿no? De que eso luego se refleje, como nos comentaba antes Fali, ¿no? De la importancia de que luego esos resultados y la aplicabilidad de esos resultados y la proyección de esos resultados nos tiene que hacer mejorar, ¿no? como profesión, y han sido abordajes, como has dicho muy bien, Ernestina, desde distintas metodologías, pero todos ellos muy, muy interesantes. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Público? No veo ninguna, no. Bueno, pues reiterar las gracias a todos los ponentes por los trabajos que nos han presentado, por la calidad de esos trabajos y por el esfuerzo que hay detrás, ¿no? De trabajo de investigación, de tiempo, de dedicación, por tratar de mejorar esos aspectos que están muy ligados a la práctica clínica, como comentábamos, ¿no? Y muchas gracias a los asistentes a esta mesa. Y bueno, pues ahora les invito tenemos ahora un tiempo para el salón social, una media hora, antes del comienzo de las siguientes mesas de comunicaciones que darán comienzo a las 6. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros. Un abrazo. Gracias. Un saludo a todos.